Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión de Preocupaciones muy españolas. Mi nombre es Lucía y soy la directora de la Fundación. Me han encomendado moderar este debate porque mi vicepresidente, Juan Pablo Fusi, que es quien dirige este ciclo, ya intervino ayer y ha considerado que ya ha terminado, y Federico, que moderó la mesa de ayer, pues bueno, pues veían que era bueno que diéramos juego entre nosotros, ¿no? A mí me hace especial ilusión, de todas formas, moderar una mesa como esta, porque hay buenos amigos, compañeros de viaje, algún que otro patrono, y yo creo que responde además a un tema que, como diría Ortega, es un tema de nuestro tiempo, que es cuál es el papel de España como actor estratégico en el mundo, o si queremos lo formulamos como pregunta, es ¿lo somos o no lo somos? Ayer el vicepresidente Juan Pablo Fusi, cuando presentaba un poco este ciclo, que además tiene la vocación de ser anual, marcábamos un nombre que él decía, ¿no?, que Ortega lo llamaba preocupaciones nacionales. Nosotros luego le pusimos aquí, pues para que tal, preocupaciones españolas, y para que fuera más provocador le pusimos el muy. Entonces quedaba así como un nombre un poco raro, que era preocupaciones muy españolas, pero que sí es verdad que dijimos, vamos a fijar cuáles eran los 3 temas que podíamos abordar este año. Ayer tocamos la vertebración territorial, en fin, un tema. Hoy la política internacional, que además desde las elecciones de Estados Unidos de la semana pasada pues tienen un toque más incluso emocionante. Y mañana la parte de economía, ¿no? Ya estaban pensando qué se iba a hacer el año que viene, cuáles eran los 3 temas, y ya estaban hoy pegándose sobre cuáles eran los temas que íbamos a abordar. Yo creo que este ciclo, que además sale de las reuniones del patronato, ¿no?, y es el propio patronato el que dice tenemos que ver cómo abordamos los temas de nuestro tiempo y cómo esta casa responde a uno de sus fines, que es cómo somos altavoz del debate público, desde la forma que nosotros entendemos en esta casa que se tiene que hacer, que es desde el diálogo, desde el entendimiento, desde la forma razonable de hablar entre nosotros, desde puntos de vista distintos y desde esa perspectiva multidisciplinar que una casa como esta tiene, ¿no? Entonces, cuando se han diseñado un poco las mesas, quedaba así una mezcla, aunque algunos ya sois compañeros más que de viaje, pues sí que quedaba una mezcla pues muy interesante. Mi único papel era introducir un poco dónde se enmarcaba en este ciclo de preocupaciones muy españolas y presentar, aunque, bueno, Fernando Rodríguez de la Fuente, que acaba de salir, siempre dice que hay gente que es impresentable porque se presenta por sí mismo, ¿no? Pues entonces yo creo que muchos de los que estáis aquí sí lo sois, pero manda el papel de presentaros. La idea es que cada uno tenga 10 minutos, intervenga un poco el debate y después haya un diálogo entre vosotros. Si no, ya se me ocurrirán millones de preguntas que ya las tengo para poderos hacer a cada uno. Justo a mi izquierda está Manuel Muñiz, es patrono de esta casa, es rector internacional del eUniversity en Madrid, y además él ha sido, yo creo que es una de las personas que tienen, yo por las muchas veces que he hablado con él, ¿no?, tiene el mundo en la cabeza y es capaz desde esa atalaya extraordinaria de hacer un análisis de geoestrategia, que es una de sus especialidades, y es capaz de entender el mundo y España en el mundo, ¿no? Él fue secretario de Estado de España Global, con él se trabajó todo lo que fue la estrategia de acción exterior de la política exterior española. Se hizo un trabajo además en común, ¿no?, desde una diplomacia, desde el entendimiento de la diplomacia pública con diferentes actores, y fue, de verdad, un proceso sumamente interesante. Como os decía, para mí es de los grandes expertos en política internacional que hoy tenemos. A su lado está Marta Blanco, es presidenta de la COE Internacional. Yo creo que si tenemos un actor, digamos, internacional en España, que no es la acción exterior pura, es la política económica y, por lo tanto, las empresas. Ella es miembro del Cuerpo de los Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, es graduada en Administración por la Universidad Autónoma de Madrid y, como os decía, además de trabajar, de estar en la OEI y de trabajar en el ICEX, ahora mismo lleva todo lo que es la acción exterior de nuestras empresas en la COE. Iliane Olivé es investigadora de nuestra institución hermana, que es el Real Instituto del Cano. Sabéis que bueno, tenemos una relación especial, ¿no?, entre esta formación
y Elcano. Ella es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, nuestra casa universitaria mater. Yo creo que ella incorpora esa perspectiva de investigación que en esta mesa, ¿no?, hemos querido juntar, ¿no?, en la parte de investigación, análisis, estudios, ¿no?, que desde luego nuestro principal think tank exterior es Elcano. Es doctora en Economía también y es miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo. Y por último, Carlos Carnero, que viene con su gorro de Senior Advisor de la consultora Vinces, pero que yo creo que para mí y para el resto del mundo siempre ha sido uno de los mejores eurodiputados que ha tenido este país y que mejor conoce el funcionamiento de la Unión Europea, ¿no? Yo tuve en su momento la suerte, ¿no?, de compartir lo que fue el debate sobre el futuro de Europa, aquella convención y todo el proceso de lo que fue la Constitución Europea. Siempre cabría una pregunta, ¿no?, de dónde estaríamos hoy si hubiéramos tenido aquella Constitución Europea. Esa ya te la dejo para ti, pero es uno de los mejores europeístas que yo creo que existe y que mejor entiende, ¿no?, ese funcionamiento de la Unión Europea y la importancia de eso. Además, ha sido director gerente de la Fundación Alternativas, ha sido embajador en misión especial para los proyectos en el marco de la integración europea y diputado en la Asamblea de Madrid. Yo creo que esa perspectiva desde la política, la academia, la investigación y la empresa es el juego que en esta casa siempre queremos hacer y es un poco nuestra razón de ser. Por lo tanto, por mi parte, gracias de verdad por atender a esta invitación, gracias por este debate y lanzaría la pregunta de si España es verdaderamente un actor estratégico en el momento de mayor inestabilidad internacional o interés internacional que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Manuel, cuando quieras. Bueno, muchísimas. ¿Se me oye, más o menos? A ver. ¿Funciona? No, este no funciona. Un segundito. A ver, probando. Si no puedo intentar hablar alto, ¿se me oye atrás? ¿Sí? ¿O pones esto? Ahora llego yo y te doy algo que no sé si funciona. Sí. Vale, fenomenal. Pues uso este. No, muchas gracias por esa presentación tan amable y por estar hoy aquí y por plantear el tema de lo internacional y del papel de España en el orden internacional. Tengo unos pocos minutos, entonces, yo querría hacer dos cosas, ¿no? Una sería dibujar el mapa un poco internacional y la tendencia central en ese mapa internacional y luego responder a la pregunta de cuál es el papel de España en ese espacio, ¿no? Y yo, la verdad que os anticipo una de las conclusiones y es que creo que España puede jugar un papel verdaderamente central, incluso tal vez más central, hasta en cierto sentido espero más central incluso del que hemos jugado en los últimos años, dada la naturaleza y la estructura del orden internacional al que nos dirigimos, ¿no? Y entonces, yo aquí lo que querría decir es que creo que hay en estos momentos dos grandes fuerzas dándole forma al entorno global, ¿no? Hay una fuerza, yo diría, externa o exógena al orden internacional preexistente, al orden internacional liberal, que se puede llamar de asedio al orden y que básicamente tiene como característica central el ascenso de poderes iliberales, ¿no? Un creciente iliberalismo en el mundo, que tiene protagonistas muy marcados. Yo diría que el principal protagonista es China, por el ascenso que China ha protagonizado en los últimos años y su creciente peso en el entorno económico, que es, la verdad, francamente llamativo. Es ya el principal socio comercial de una mayoría de países del mundo, es el principal socio en términos de inversión de muchos países del mundo ya, y también es el principal país en términos de préstamos a gobiernos y a otros. Entonces, en los últimos 20-30 años, el ascenso de China ha cambiado el mapa de distribución de poder económico del mundo, y eso está empezando también a reflejarse en gasto militar y en otras dimensiones, ¿no? Y esto resulta pues, que lo protagoniza un país que tiene un régimen totalitario, dictatorial en su base, y por lo tanto esto plantea un reto enorme al orden internacional liberal y democrático y a los poderes democráticos, ¿no? Entonces aquí ha habido ya un primer cambio en los últimos 30 años, que es que nos enfrentamos a un antagonista sistémico, a un competidor sistémico desde Europa y desde Estados Unidos, de una escala y que no veíamos desde el final de la Guerra Fría, ¿no? Entonces esto es un reto enorme para nosotros, ¿no? Yo diría que además ha habido otro cambio en la dimensión externa en los últimos 20-30 años, que es una Rusia cada vez más revisionista, ¿no? Una Rusia cada vez más compleja, un vecino en la parte oriental de Europa
que nos plantea un reto en lo físico, en la actuación física, en sus fronteras, en Ucrania y en otros lugares, pues básicamente de violación de las normas internacionales, pero también en el ciberespacio y en otros entornos, y que esto también nos dibuja un mundo más iliberal y más complejo, ¿no?, para Occidente y sobre todo en este caso para los europeos, ¿no? Y después ha habido una tercera tendencia en lo internacional, que yo creo que es la falta de democratización de una parte enorme del mundo, que es el mundo árabe y el mundo islámico, que pensábamos que iba realmente a producir un avance democrático muy marcado a través de las primaveras árabes y otros, y que no ha sido el caso, ¿no? Entonces, nos encontramos, si uno mira el mundo en los últimos 30 años, o 20, 30 años, en un claro proceso de regresión democrática y de regresión liberal, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, es un entorno mucho más complejo para países como España o nuestros socios europeos y otros, ¿no? En paralelo, además, ha habido una segunda fuerza, esta ya no es tan exógena o externa, sino que es interna, ¿no?, o endógena, y es la implosión de lo democrático desde su interior, ¿no?, el debilitamiento de las democracias liberales desde su interior. Y aquí uno de los ejemplos más emblemáticos yo creo que es el caso de Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos. A mí me preocupa bastante el resultado de las elecciones norteamericanas, no solamente por su dimensión exterior, que van a llevar a una política norteamericana abiertamente en muchos aspectos antiliberal, va a cuestionar el marco comercial internacional, va a cuestionar el multilateralismo, van a cuestionar procesos de integración como el de integración europea, pero sobre todo en su dimensión interna, ¿no?, una presidencia norteamericana que va a testar mucho los límites de la institucionalidad democrática norteamericana, ¿no?, la independencia del Poder Judicial, el papel del legislativo, el rol de instituciones de intermediación muy importantes como la prensa o los medios de comunicación o incluso el rol de los partidos políticos en sentido estricto. Entonces, tenemos en paralelo, y esto no está pasando solo en Estados Unidos, está pasando en algún país europeo y demás. Entonces, aquí termino esta primera parte, que es decir, que en los últimos 20, 30 años hemos vivido la convergencia de estas dos fuerzas, ¿no?, una creciente iliberalidad en el exterior y un debilitamiento del mundo liberal democrático desde su interior. Y eso es lo que está dándole forma al entorno internacional, y lo que hace de este momento en la historia de las relaciones internacionales un momento tan particular, ¿no?, tan relevante en el rediseño de lo internacional, ¿no?, y lo que conecta a hechos que parecen inconexos, pero que son, en el fondo, parte de una sinfonía mayor, que es una sinfonía, pues, de un mundo cada vez más iliberal, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta de qué papel puede jugar España en todo esto, ¿no?, y por qué es esto relevante. Bueno, yo diría que la segunda característica de este entorno ya no es solamente su iliberalidad, sino la fractura del orden internacional. Esto está empezando a producir un orden cada vez más fragmentado, configurado en torno a bloques que se empiezan a dibujar en torno a un bloque supuestamente liberal democrático, liderado por Estados Unidos, pero con todas estas preguntas, ¿no?, estos interrogantes que yo dibujaba antes de cómo de resiliente y legítimo va a ser en su seno este bloque, pero vamos, un bloque norteamericano, en una colisión con China, fundamentalmente con China, pero también con Rusia, con un eje que se describe como autoritario, una colisión muy estructural, ¿vale?, sistémica y estructural, porque se alimenta de una competencia económica, de una competencia geopolítica y securitaria, y también de modelo político y normativa, o sea, de modelo político, y por lo tanto unos bloques que no veíamos desde el final de la Guerra Fría, ¿no?, que van a producir básicamente unas dinámicas muy dialécticas en lo político y diplomático, lo estamos viviendo, ¿no?, una dificultad enorme para alcanzar consensos internacionales, colisión en múltiples teatros. Este es un mundo que se parece mucho más al mundo anterior a la caída del telón que al mundo de los últimos 20, 30 años, posterior a la caída del telón de acero. Una fractura y una colisión en lo económico, evidentemente, en lo económico y en lo tecnológico, y también en el ámbito multilateral, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué papel puede jugar España en este entorno? Y para esto hay que introducir un tercer bloque, ¿no?, que es, si de verdad nos estamos moviendo en un mundo donde China y Estados Unidos entran en colisión, hay una parte enorme del mundo que los politólogos estamos empezando a llamar, o los internacionalistas, el sur global, ¿no?, que es un término un poco amorfo y muy criticado porque no todos los países que forman parte de ese sur global están en el sur, ¿no?, o se sienten cómodos con el término, pero vamos, estamos hablando básicamente de países como México, como Brasil, como Sudáfrica, como la India, que representan una parte inmensa de la población del mundo que no quieren alineamiento en ese mundo de bloques. De hecho, detestan este diagnóstico mismo que acabo de dibujar aquí, lo rechazan de plano. Consideran que esto es arrastrar al mundo a una nueva guerra fría, a un mundo de blancos y negros, no hay grises, no hay espacios de
diálogo en cuestiones muy importantes y por lo tanto se resisten al alineamiento con uñas y dientes, ¿no? Y entonces, si yo hubiese hecho este mismo diagnóstico, como os digo, en Sudáfrica o en la India, lo primero que me habrían dicho es: este es el mundo que están configurando las grandes potencias, no nos interesa, porque nosotros queremos tener política de lucha contra el cambio climático multilateral y compartida, queremos tener una política de desarrollo internacional, queremos tener una política comercial y una economía global integrada, no nos interesa ese mundo de bloques, ¿no? Entonces, y se están empezando a manifestar en distintos foros y en distintas geometrías de países en relación a este posicionamiento, ¿no? Entonces, España, curiosamente, aquí puede jugar un papel central, porque nosotros somos un país, y yo no me llamo error, al final puede parecer como, no sé, como artificial o un poco impostado el estar aquí en España y decir es que España puede jugar un papel. Yo siempre he sido, la verdad, creo que esto hay que mirarlo con gran honestidad. España es a todos los efectos un país mediano en el orden internacional. Importamos para algunos países bastante, pocos en el mundo, lo tengo que decir, o sea, para algunos países somos realmente relevantes, o sea, piensan en España antes de configurar su política exterior, pero para la mayor parte de países no estamos en esa categoría, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que ser honesto con uno mismo. Pero aquí, en este espacio justo que os estoy describiendo, sí que creo que podemos jugar un papel sobredimensionado, que desborda nuestra dimensión económica, poblacional y de otra índole, ¿no? Y es en el arbitraje de las posiciones del norte, de este bloque norteamericano, europeo, etcétera, y el sur global. No hay país en el fondo, en el mundo, en el norte, tan sureño como España, con el anclaje que tenemos en América Latina, con el anclaje en el mundo africano y en el norte de África. No tenemos una historia problemática en Asia y, sin embargo, estamos plenamente anclados en la Unión Europea, en la OTAN, en la relación transatlántica, somos una democracia liberal, etcétera, ¿no? Entonces, si España esto se lo creyera, y con esto termino, Lucía, perdón, que me he extendido, pero quería hacer el dibujo general del diagnóstico, ¿no? Si invertimos en nuestra capacidad de proyección exterior y en nuestra huella diplomática en esa parte del mundo, si invertimos en herramientas que ya existen, por cierto, porque la Secretaría General Iberoamericana existe, los bancos de desarrollo regionales existen y formamos parte de ellos. Hay bastantes foros diplomáticos en los que España participa que ya intentan vertebrar o hacer estos puentes con el sur global. Si nosotros esto de verdad nos lo tomamos en serio, si la parte empresarial, ahora hablará Marta, acompaña y la de inversión acompaña y la de diplomacia económica acompaña, España se puede convertir en uno de los grandes árbitros de este entorno. Ahí intuyo, si yo hoy tuviese que volver a empezar, o si tuviésemos que volver a empezar el ejercicio de redacción de una estrategia de acción exterior, creo que por ahí podía empezar el dibujo de un arco largo, un arco grande de acción exterior española y sostenida, en el que pues, nuestro país, la verdad, que pasaría a tener un peso mayor en la Unión Europea y en otros espacios, precisamente pues somos capaces de arrastrar este tipo de debates. Bueno, perdón que me he extendido, pero la respuesta es que sí, si jugamos este papel en este entorno. Muchas gracias, Manuel. Marta. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir esta mesa con amigos y compañeros. Lo primero, yo me he fijado bastante en la pregunta, porque bueno, cuando una viene a este tipo de mesas redondas, pues te ayuda mucho a ordenar tus propias ideas y todas las cuestiones sobre las que trabajamos a diario, ¿no? Entonces, ante la pregunta de si España es un actor estratégico, o sea, me gusta cómo está planteado, porque coincido plenamente, empiezo ya el diálogo con Manuel, cuando dice que no es tanto relevancia como actor estratégico, como un país estratégico, porque claramente relevancia en términos de tamaño, en términos de lo que importamos a los demás, no, pero en términos de estrategia, de país estratégico, yo desde ya digo que sí, que podemos jugar ese papel. Yo lo internacional lo concibo como círculos concéntricos, ¿no? Tenemos lo internacional en nuestras relaciones bilaterales, en nuestras relaciones en el marco de la Unión Europea y en el marco multilateral. Y cada uno de estos círculos, que los veo así porque no se entienden los unos sin los otros, yo creo que hay palancas que se pueden activar para que España tenga ese papel estratégico. Yo tengo que hablar de las empresas, desde el punto de vista de las empresas, que es lo que aquí me corresponde, ¿no? Entonces, en este sentido, empezando por el ámbito bilateral, si una piensa
en nuestro país en términos de apertura al exterior, tanto en términos de comercio como en términos de inversión, somos un país tremendamente abierto porque nuestras empresas están muy presentes en el exterior, tanto en términos de comercio como de inversión. Las cifras son, para el tamaño de nuestra economía, impresionantes, cuando uno ve que tenemos 590.000 millones de stock de deuda en nuestro país y española en el exterior, en los 500.000 y 590.000 y 590.000. Estamos hablando de unas magnitudes impresionantes. Sí, de inversión. Si hablamos en términos de comercio, somos una economía muy abierta, el grado de apertura es el 80%, el mayor que hemos conocido desde hace muchísimo tiempo. Las exportaciones de bienes y servicios representan el 40% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso quiere decir que tenemos el terreno muy bien abonado para jugar ese papel estratégico, porque quiere decir que nuestras empresas están invirtiendo en el exterior, por lo tanto, son vistas como necesarias en muchos países, porque somos atractivos para la inversión de las empresas extranjeras en España. Estamos hablando de 16.000 filiales extranjeras en nuestro país, 6.000 filiales españolas en el exterior. Compramos a muchos países, por lo tanto también se nos ve como una fuente de generación de riqueza y empleo para otros países, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido yo creo que estamos en muy buenas condiciones para jugar ese papel estratégico. Yo tengo la oportunidad, casi diría que la fortuna, porque para los que nos dedicamos a esto, pues viajar continuamente acompañando a empresas españolas al exterior, pues la verdad que te da una visión muy directa de la situación internacional, que ha descrito maravillosamente bien, como hace siempre Manuel, y que además también nos pone en situación sobre la complejidad actual y en este mundo tan complejo es en el que tienen que actuar las empresas. Por cierto, o sea, en toda esta complejidad, todo este mundo de bloques, toda esta incertidumbre, es donde las empresas día a día tienen que tomar decisiones. Pero como decía, yo me muevo mucho, acabo de estar en la India, presidiendo como COE la delegación empresarial con el presidente del gobierno, he estado en China, tú vas a la India, empresas españolas, 1.400 millones de habitantes, nuestra presencia allí escasa, vale. Ahí tenemos muchísimo por hacer y es lo que decía antes, que no es tanto el tamaño sino el papel que podemos jugar, ¿no? Y hay un denominador común cada vez que vamos a algún país. Me da igual que sea China, me da igual que sea Japón, me da igual que sean los países del Golfo, me da igual que sean los países africanos. Y es nuestra vinculación con América Latina. Eso es impresionante. La visibilidad que nos da, el papel que podemos jugar a la hora de hacer alianzas con empresas de otros países para abordar los mercados latinoamericanos, yo creo que es una herramienta que España en su conjunto, vía las empresas españolas, tiene a su alcance, ¿no? Luego también empresas españolas que están siendo muy competitivas y que son líderes en muchísimos sectores, ¿no? Y eso también es algo que cada vez es más visible, no es tanto el número, sino como el liderazgo de determinadas empresas en sectores que tienen que ver con la transición verde, con la transformación digital. Yo creo que eso también es otra herramienta que nos permite potenciar este papel estratégico que tiene España. Por lo tanto, yo creo que estas circunstancias, esta apertura de la economía española nos sitúa en muy buena posición para jugar ese papel estratégico. Segundo círculo concéntrico, la Unión Europea. Aquí yo, y me gustaría que a lo mejor fuera, no sé, esta es mi opinión y a lo mejor pues mis compañeros de mesa no coinciden conmigo, pero yo creo que el papel que puede tener España estratégico, vía empresas o cualquier otra fortaleza, va muy asociado a nuestra pertenencia a la Unión Europea. Yo creo que muchas veces existe la tentación de pensar que España, más allá de la Unión Europea, puede jugar este papel estratégico. Yo creo que lo importante es que España sea líder en la Unión Europea. Si España tiene un papel relevante, en este caso sí relevante en la toma de decisiones estratégico en la Unión Europea, la va a hacer más estratégica en el exterior. O sea,
lo veo con determinados planes, que es muy España, una determinada región, España, un país, que está bien, pero que yo creo que deberíamos de intentar jugar ese papel en la Unión Europea, que yo creo que ahí también ahora mismo, por circunstancias que han ido pasando en la Unión Europea, también estamos muy bien posicionados para que España tenga ese papel y pueda jugar a ser estratégico. Pero como digo, como parte de la Unión Europea, me parece que eso da la fuerza. Y además, teniendo en cuenta los desafíos que tiene la Unión Europea ahora, si España es capaz de conseguir que la Unión Europea funcione de esta manera, que yo creo que sí que lo tiene la capacidad, pues España va a ser mucho más, va a tener un papel mucho más estratégico frente al exterior. También creo que este papel dentro de la Unión Europea, por ejemplo, lo hemos visto muy recientemente con la región que yo mencionaba antes de América Latina, que nos vean estratégicos otros países como América Latina y otros, porque nosotros somos capaces de llevar los intereses y la agenda de estos países a la propia Unión Europea. Eso se ha visto, por ejemplo, durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, cuando después de muchos años se celebró la cumbre Unión Europea-CELAC. O sea, el hecho de que seamos nosotros, España, quienes aproximen a otras regiones y a otros países a la Unión Europea nos convierte en un país estratégico, ¿no? Y en este caso con una presencia empresarial tan importante. Y respecto al último bloque, el multilateral, siempre, bueno, hemos visto que aquí es verdad que España pertenece a muchas instituciones multilaterales, pero siempre nos hemos sentido un poco como que no estábamos en las mesas principales de discusión, ¿no? Estratégicas internacionales, ¿no? Yo creo que ahí sí que no creo que podamos jugar a lo grande porque no somos G7. De hecho, ahora, seguramente mis compañeros de mesa saben mucho más, pero en términos de gobernanza mundial se habla de un G7 ampliado, pero no necesariamente con España, sino un G7 más India, más Australia, más Corea, ¿no? España no está ahí, pero yo creo que España puede también en este ámbito multilateral nuevamente jugar un papel estratégico acercando la realidad de todos estos países que tú mencionabas, donde muchos de ellos nosotros estamos muy presentes, para que esa agenda de estos países sea tenida en cuenta en estos otros foros multilaterales, ¿no? Ese papel no es bisagra, ¿no? Pero ese papel de facilitador, ¿no? Ese papel de facilitador para que confluyan las agendas de los países en estos foros multilaterales, yo creo que España puede jugar ese papel. Desde el ámbito empresarial, claramente, nuevamente pongo el ejemplo y con esto termino, por ejemplo, el continente africano y el continente de América Latina, ¿no? Uno piensa, y es verdad, tú hablas con América Latina y hay un interés enorme en África. Tú hablas con las empresas africanas, con las organizaciones empresariales africanas y hay un interés enorme en América Latina. ¿Y en quién se fijan para conseguir que haya un puente entre las dos regiones? En España, por supuesto también Portugal. O sea, yo creo que ese tipo yo creo que hay que ir un poco construyendo ese papel estratégico de España a través de iniciativas como estas, que es un ejemplo, pero que nos pueden llevar a jugar ese papel desde lo más bilateral a lo multilateral. Muchas gracias, Marta. Iliana. Muchas gracias. Bueno, a mí me pasa un poco igual, ¿no? Cuando Federico me habló de esta sesión y me compartió la pregunta, pues empecé a darle vueltas a la pregunta, incluso di un pasito atrás y pensé, bueno, ¿es el papel internacional de España una preocupación muy española? ¿No? O sea, me volví un poquito para atrás. Entonces hice lo que suelo hacer en estos casos, que fue un poco llevarlo al terreno europeo, algo que también es muy de esta casa, y echarle un vistazo a las encuestas del Eurobarómetro, y miré las de primavera de este año. Entonces, entre las principales preocupaciones, ¿no?, expresadas también con esta misma palabra, para los europeos, las 6 primeras tienen que ver con cuestiones internacionales. Es verdad que la situación internacional es la sexta, pero las 5 anteriores
tienen un componente internacional claro, ¿no? Coste de vida, situación económica, inmigración, salud, medio ambiente, clima, etc. Pero si nos fijamos esa es la media europea, si nos fijamos en las respuestas desde España, en realidad lo que trasluce es que lo internacional no se ve tanto como una preocupación, sino como una oportunidad, ¿no? Lo cual también, de nuevo, es bastante orteguiano, ¿no? De hecho, bueno, en el caso de España, de momento, la inmigración no supone una preocupación al nivel de lo que ocurre en otros países europeos o frente a otros retos. Bueno, digamos que lo doméstico suele primar sobre lo internacional como preocupación, pues la vivienda o el desempleo, ¿no? Es decir, que lo internacional se ve más bien en positivo y se ve más bien como una oportunidad, ¿no? Y esto se traduce también en que este dato también es interesante, se repite también con distinta magnitud, ¿no? con menor magnitud, pero se repite en otros países. El 50% de los encuestados en España tiende a confiar en las instituciones europeas, mientras que el 24% lo hace en el Parlamento Nacional, el 29% en el Gobierno Nacional. Es decir, en definitiva, tenemos bastante más fe en lo exterior que en lo interior, ¿no? Y esto probablemente ha sido pues una evolución natural, ¿no? De nuestra propia historia del siglo XX, de nuestra transición a la democracia y la salida de la autarquía, ¿no? Entonces, bueno, tratando de contestar esta primera pregunta sobre si lo internacional es una preocupación muy española, bueno, pues como diría mi hijo adolescente, ¿no? Entonces, siguiéndonos a la siguiente pregunta, que en realidad es si España es un actor internacional, ¿no? Para luego poder pensar en el rol estratégico. Siguiendo lo que han dicho Manuel y Marta, ¿no? Es un actor abierto, eso desde luego. De nuevo, esta ha sido la política de la transición, ¿no? Volver a la comunidad internacional. Y probablemente es una estrategia que murió de éxito. Volvimos a la comunidad internacional, España está en los principales órganos de gobernanza regionales e internacionales, apertura comercial, un stock de inversión en el exterior impresionante, bueno, pues una movilidad humana enorme también, bueno, pues acentuada por los movimientos turísticos. Es decir, es un país que desde luego que está en el mundo, ¿no? De hecho, bueno, pues otro dato más en este sentido, ¿no? Sería el índice del canal de presencia global, que lo sitúa en el puesto 13º, que retomaría, bueno, pues una idea que así la expresó Marta, ¿no? Está presente, está fuera, ¿no? Está en el exterior. En definitiva, digamos que esta idea de España posicionándose en la escena internacional como una solución también a los problemas internos, nos lleva, ¿no? digamos, en los últimos años a un cierto callejón sin salida o con salida, o que necesita una salida en dos sentidos, ¿no? Por un lado, el exterior se vuelve menos amable, ¿no? En el sentido que señalaba Manuel, y por otro lado, pues la estrategia se cumple, ya está, estamos ahí. Entonces, estamos un poco en el ¿y ahora qué?, ¿no? Entonces, quizás en los últimos años, y esta es una percepción muy personal, o sea que a mí también me interesará oír vuestras opiniones, va creciendo esta vocación de ser un actor más proactivo, ¿no? ¿no? Utilizando esta referencia que hacías de la mesa de los mayores, ¿no? Bueno, pues bueno, ya estamos a la mesa, ¿no? Pues ahora vamos a empezar a hablar, a poner ideas sobre la mesa, a ser un actor relevante, a buscar un espacio también, ¿no? A buscar una estrategia y un perfil internacional, ¿no? Una mayor proactividad. Yo esto, desde mi rincón, ¿no? Que sería un poco el de la parte bueno, pues de la proyección también en materia de desarrollo, de cooperación internacional para el desarrollo, así lo percibo. Creo que ha sido bastante palpable, por ejemplo, en la última presidencia del Consejo de la Unión, y además con un mensaje también interesante, ¿no? Que es como este actor algo democratizador dentro de la Unión, ¿no? O sea, digamos que frente a los grandes pesos pesados, ¿no? Que son Alemania y Francia, y que son los que en buena medida definen, por ejemplo, la política de cooperación de la Unión Europea, bueno, pues iniciativas como Team Europe más orientadas a recoger el sentir del conjunto de los Estados miembros, de otros Estados miembros, bueno, pues que no tienen ese músculo, pero que pueden ser ellos también muy estratégicos, ¿no? De Europa del Este, del propio Portugal, no sé. Y luego también creo que esto
se ha traducido en acoger cumbres, ¿no? Últimamente estamos un poco hiperactivos en ese sentido, ¿no? La COP en el 19, además, bueno, pues con un gesto muy elegante, ¿no? de acogerla, cuando bueno, pues el país anfitrión pues no se vio en unas circunstancias en las que no podía acogerla, la de la OTAN en el 2022, quizás también para mostrar que España también es omnívora, no solo vegetariana, y bueno, y la que está al caer, ¿no? La cumbre de financiación del desarrollo que se celebrará en Sevilla en el año 25. Entonces, y ya con este par de ideas ya terminaría, para estar en qué contexto, ¿no? Entonces, no voy a repetir todo lo que ya ha explicado brillantemente Manuel, pero quizás sí dos pequeños matices, ¿no? Es cierto que hay un auge de poderes no democráticos, también lo hay de poderes democráticos, como Brasil o India, que en cualquier caso lo que están demandando, paradójicamente o no, es un sistema de reglas internacionales más democrático, ese sí, ¿no? Y lo demandan, además, con demandas muy claras y muy acotadas, ¿no? Pues, por ejemplo, una agenda de reforma fiscal internacional, que, por cierto, el grupo africano y el G77 ya está a punto de llevársela, ¿no? De la OCDE a Naciones Unidas, o sea que con grandes éxitos diplomáticos internacionales, o bueno, reclamaciones de bueno, pues un reparto de cuotas de las instituciones de Bretton Woods, mucho más acorde con la configuración demográfica y económica actual. Y con otro elemento más, al que ya también ha hecho referencia Manuel, el de los bloques, pero claro, no sé si, bueno, sí, probablemente sí, ¿no? Tiene que ver con que una gran parte de los países que están, todos ellos, no solamente España, siendo más activos, más proactivos en el escenario internacional, no sé si es que lo rechazan o no, es que las circunstancias en las que se configura este escenario son tan diferentes de las que se configuraron los dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, aquello venía tras dos guerras mundiales y una crisis como la de los 30, esto llega después de 40 años de globalización. Entonces, los intercambios, ¿no? de la naturaleza de los que describía Marta son tan intensos que eso no se deshace ni en un año, ni en dos, ni en una década, ¿no? O sea, el de-risking tiene, digamos, unos límites o la necesidad de una estrategia temporal de tan largo alcance que no puede ser la estrategia ni del corto ni del medio plazo, incluso, bueno, pues cabe pensar cómo se podría plantear en el largo, ¿no? Entonces, digamos que la estrategia, y aquí quizás también yo estoy muy de acuerdo en que España puede aportar mucho dentro de la Unión, bilateralmente o multilateralmente, pero bueno, también bimultilateralmente a través de la Unión Europea también, quizás un análisis, quizás por su propia experiencia, por sus propios lazos, ¿no? por su propia posición geográfica, un análisis quizás mucho más granular, ¿no? Pues estrategias como la de la Unión Europea ahora con Global Gateway, ¿no? de un poco pues sí, un poco que hubiese encajado quizás mejor, ¿no? en los bloques del siglo XX, digamos, los países socios no van a elegir entre China y la Unión Europea, van a elegir ambos socios, ¿no? o muchos socios en función de distintas agendas y de su propia agenda de desarrollo, que es lo que va a primar, ¿no? Entonces, y ya con esto ya termino, que sé que me he extendido mucho, ¿cuál podría ser ese papel estratégico? Bueno, pues supongo que un papel de mucha modestia, de mucha inteligencia y de mucho análisis, ¿no? Que iba a decir yo siendo investigadora, pero sí, de mucho análisis, porque realmente, bueno, pues esa, ¿no? Porque los bloques no existen, ¿no? Entonces, bueno, pues esa cosa del siglo XX de un poco de ¿y tú de quién eres? Pues no funciona, ¿no? en el actual escenario internacional, y quizás un rol democratizador en ese sentido de las reglas internacionales, un poco en la línea de lo que también se ha intentado, yo creo, en varios ámbitos, en el marco de la presidencia de la Unión Europea, del Consejo, perdón, y también probablemente de lo que ya también se está dibujando para la cumbre de Sevilla del año próximo. Lo dejo aquí. Carlos. Gracias, Lucía. Me parece una reflexión muy interesante la que estamos llevando a cabo, pero a mí me gustaría empezar dando un poco la vuelta a la pregunta, respondiendo a lo siguiente. ¿Para qué queremos ser un actor estratégico internacional? Porque uno podría responder de manera clásica, hombre, para defender nuestros intereses nacionales.
Eso significa nuestros intereses de seguridad, nuestros intereses económicos, nuestros intereses culturales, los de nuestros ciudadanos individualmente considerados, pero no es esa la respuesta que yo creo que corresponde. Queremos ser un actor estratégico internacional para defender unas ideas determinadas. Y si somos capaces de tener esas ideas determinadas, no como únicamente propias españolas, sino en conjunto con otros países, seremos capaces de tener una influencia estratégica en términos internacionales. Y es evidente que nuestro país, hoy en día, tiene una postura muy clara en determinadas cuestiones. Por ejemplo, nuestro país es un férreo defensor del derecho internacional. Un férreo defensor del derecho internacional cuando cada 2 por 3 se vulnera o se pone en cuestión. En segundo lugar, nuestro país también está con las instituciones que están llamadas a ejercer ese derecho internacional, empezando por las Naciones Unidas, cuando también se las pone en cuestión de una manera continua. Bueno, el último ejemplo lo hemos tenido con el anuncio de que el señor Trump piensa designar embajador ante las Naciones Unidas a alguien que considera que las Naciones Unidas no deberían existir porque son sencillamente un gang absolutamente impresentable. Por lo tanto, primero, derecho internacional. Segundo, defensa de las instituciones internacionales, empezando por las Naciones Unidas. En tercer lugar, frente a tanta división real o querida del mundo en 2 bloques, es increíble que a estas alturas tengamos que volver a hablar de 2 bloques. Viviendo lo que vivimos durante la Guerra Fría, España siempre apuesta por el multilateralismo cooperativo, que es un concepto clave en las relaciones internacionales. Multilateralismo cooperativo. En cuarto lugar, nuestro país considera que antes que la guerra hay que prevenir los conflictos y gestionar y mantener la paz. Y esto también me parece muy relevante. Para nosotros, además, la política exterior no es una política clásica, no es una política de estricta diplomacia. Es una política orientada a actuar de manera transversal en todas aquellas cuestiones que son claves para el futuro. Por ejemplo, el desarrollo sostenible, la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la igualdad entre el hombre y la mujer, la reducción de las desigualdades entre el norte y el sur del mundo. Bien, cuestiones que puede, en algunos casos, que parezcan secundarias, pero son más prioritarias que muchas otras. Y en esa dirección es cuando tenemos que ver si nuestra capacidad para ser influyentes o estratégicos en la escena internacional se acopla a esas posiciones. Bueno, nosotros tenemos todas las condiciones objetivas para defender esas posiciones, no en solitario, sino con otros. Porque somos un país puntero en la Unión Europea, que es nuestro marco natural, porque así lo hemos decidido. Pero al mismo tiempo somos un socio leal en la Alianza Atlántica. Yo lo he podido comprobar durante los 6 meses en los que he sido miembro del grupo de expertos independientes del secretario general sobre la vecindad sur, que ha trabajado en el medio año que va, fíjense, desde el 6 de octubre de 2023 hasta marzo de este año, produciendo un informe que ha servido de base a algunas de las decisiones de la cumbre de la Alianza en Washington. Unión Europea, Alianza Atlántica, Naciones Unidas, por supuesto, estructuras de cooperación iberoamericana o euro-latinoamericana, el Mediterráneo. Acabamos de celebrar el 9º Foro Ministerial de la Unión por el Mediterráneo, que además tiene su sede en Barcelona. Es decir, tenemos lugares en los que hacer avanzar nuestras posiciones con aliados y con socios, lo que relativiza además el problema de nuestro tamaño geográfico, económico, con ser efectivamente muy relevante. No somos el último farolillo de la importancia económica en este mundo, porque estamos con otros. Y, lógicamente, si somos capaces de hacer avanzar esas posiciones y de hacerlo con otros, debemos recordar que estamos en la Unión, estamos en la Alianza, estamos en las estructuras con Latinoamérica o Iberoamérica, como se quiera decir, el Mediterráneo, y somos un país que cree en el sur global. Denominación que incluso se pone en cuestión demasiado habitualmente y, francamente, no sé con qué intenciones, pero que, por ejemplo, se manifiesta en estructuras como los BRICS, donde hay gente que no es el sur global, China o Rusia, por poner un caso, pero donde hay gente también
como Brasil, como la India, y fuera incluso de ese marco, países como México, Indonesia, etcétera, etcétera. Democracias. Yo, francamente, lo digo con toda sinceridad, y creo que Lucía me lo ha escuchado ya varias veces, soy repetitivo, cuando me dicen aquello de Occidente, tengo problemas para identificarlo. Tengo problemas. Yo soy español, yo soy europeo, pero soy occidental. ¿Eso qué significa? ¿Que ha sido un país que está en el occidente del mundo? Pues depende desde donde se mire. ¿Cuál es el occidente? ¿Que a pies juntillas defiende la democracia, los derechos humanos? Bueno, pero no solamente el occidente los defiende. Hay países y grandes democracias como la India que lo hacen o no forman parte de Occidente. Y en esa dirección tenemos además una gran capacidad de alianza con muchos países del norte y del sur, conceptos que siguen existiendo, porque esa es la gran desigualdad del mundo en todos los temas, entre el este y el oeste. Y por lo tanto nuestra capacidad para intervenir, para dialogar, para proponer, para hacer avanzar posiciones en esos puntos que decía al principio, es muy relevante y tiene una gran audiencia. De hecho, ya la estamos jugando en muchas cuestiones. Y se pueden poner ejemplos muy evidentes. Hemos sido de los países que no ha cedido un ápice en la solidaridad con Ucrania frente a la ilegal invasión rusa. Y al mismo tiempo hemos sido de los países que ha dicho no a la doble moral en lo que está pasando en Palestina y en Israel. De tal manera que somos capaces de hacer avanzar la solidaridad con Ucrania al mismo tiempo que defendemos el derecho internacional, lo mismo que en Ucrania, en el Próximo Oriente. Y eso, evidentemente, ha tenido además concreciones muy claras, por ejemplo, el reconocimiento del Estado palestino, el pedir en la Unión Europea, que por cierto estamos esperando, que se activen los mecanismos para el artículo 2 del Acuerdo de Asociación con Israel. Defendemos posiciones muy avanzadas en el cambio climático. Consideramos que la brecha norte-sur sigue siendo la gran diferencia en el mundo pobre, el mundo desarrollado. Consideramos que hay que defender a pie juntillas y sin doble moral el derecho internacional, sin dobles mensajes, sin doble lenguaje. Y por lo tanto tenemos una gran credibilidad en el mundo. Si somos capaces de entender este tesoro que tenemos en nuestras manos, evidentemente seremos capaces también de jugar un papel muy relevante en el planeta. ¿Somos un país occidental? Sí. ¿Somos un país europeo europeísta? También. ¿Somos un país miembro de la OTAN de manera coherente? Por supuesto. ¿Albergamos el Gran Foro Mediterráneo? Por descontado. Estamos en las creaciones iberoamericanas y eurolatinoamericanas que están funcionando en estos momentos. Mantenemos relaciones extraordinariamente positivas con todos los países del norte y del sur. En consecuencia, sí estamos en condiciones de jugar un papel muy relevante en la escena internacional. Por otra parte, tenemos además los instrumentos necesarios para hacerlo. No somos un país tan pequeño, tenemos un peso político, un peso económico, un peso cultural muy importante. Estoy pensando en todo lo que hizo Manuel en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tenemos una presencia empresarial realmente notable, tenemos una credibilidad, porque, y esto es muy importante también desde mi punto de vista, nadie asocia doble moral o doble lenguaje a España. Nadie en estos momentos. Cuando ha habido que decir una cosa, se ha dicho diplomáticamente, teniendo en cuenta cuáles son nuestros aliados y nuestros socios, pero se ha dicho y se va a seguir diciendo. Además, tenemos grandes activos como nuestra lengua, tenemos grandes activos como nuestra trayectoria diplomática, nuestra situación geográfica y así sucesivamente. Por lo tanto, yo creo que España efectivamente está en condiciones de jugar un papel muy importante en un mundo que para nosotros solamente puede ser el del multilateralismo cooperativo, directamente. Nosotros formamos parte de alianzas como la OTAN, como la Unión Europea, y somos socios fiables y confiables, pero el multilateralismo cooperativo debe seguir siendo aquello por lo que se nos reconozca, y yo creo que es por lo que se nos reconoce en estos momentos. Desde los palestinos que han visto que reconocíamos al Estado palestino junto con otros países como Irlanda, hasta aquellos que saben que nuestra solidaridad con Ucrania frente a la agresión rusa es inalterable hasta el último momento, o los que saben que para nosotros Naciones Unidas
la Unión Europea, la relación euro-latinoamericana o la relación euro-mediterránea son absolutamente claves. Muchas gracias, Carlos. Como todavía tenemos tiempo, porque voy a cumplir los tiempos, pero ahora abriría, yo creo que ahora toca un debate. Yo sí que os pido que os interrumpáis, habléis e intervengáis libremente. Yo lanzo dos preguntas que me surgen a la luz del debate y que son dos preocupaciones, no sé si muy españolas, pero muy mías, ¿no? Os lanzo dos cuestiones. La política exterior siempre fue una política de Estado. ¿Creéis que el riesgo actual de nacionalizar la política internacional puede minar esa capacidad de liderazgo o de presencia de España como actor estratégico? Porque ahora estamos tendiendo a nacionalizar una política internacional, una política exterior, que siempre se vivió como una política de Estado, en un contexto donde la polarización, donde pues el debate está completamente caldeado. Segunda cuestión que lanzo en esa línea, ¿no?, del liderazgo. Después de las elecciones de Estados Unidos de la semana pasada, siempre se viene escribiendo mucho y leyendo mucho sobre cuál tiene que ser el papel de la Unión Europea o qué quiere ser la Unión Europea de mayor, ¿no? ¿Creéis que hay liderazgo efectivo y real? ¿Y cuál es el papel que España puede jugar en ese proceso, teniendo en cuenta que hoy sabíamos que la Comisión Europea, la conformación de esa Comisión Europea se va a retrasar, en plena presidencia húngara, a las puertas de la presidencia polaca, con unas elecciones de Alemania convocadas para el 23 de febrero? ¿Cómo creéis que la Unión Europea puede abordar ese debate y cuál es el papel que España puede jugar, ¿no?, en ese debate sobre cómo tenemos que ser ese actor global desde esa lógica que planteabais? Lanzo esas dos balones, por lanzar, porque vosotros no necesitáis que os lancen balones, pero en fin, como han dicho que tengo que moderar, tengo que ser un poco activa. Un comentario muy rápido, ¿no?, y muy breve sobre la política exterior como política de Estado, que esto es real, lo ha sido durante mucho tiempo y no es un tema caprichoso, ¿no?, porque los que habéis trabajado, los que conocéis el ejercicio de la acción exterior, realmente seréis plenamente conscientes de que es la única forma de ser relevante en el escenario internacional. Es muy difícil que se te tome en serio o que se entiendan tus compromisos como compromisos duraderos si inmediatamente es evidente que tu retaguardia está totalmente abierta, ¿no?, y que pasado mañana puede cambiar la posición de tu país sobre X o sobre Y, ¿no? Entonces hay una lógica importante en la efectividad de la acción exterior si esta es una política de Estado, ¿no? Y luego además hay una lógica de fondo, ¿no?, de sustancia, que es que la proyección internacional de un país pues en el fondo forma parte de su esencia más importante y que debe reflejar unos valores y unos principios y unos intereses que subyacen a esa acción exterior y que deberían de ser algo constantes y no estar sometidos a la interpretación o al criterio político más de coyuntura, ¿no? Entonces, en principio, lo deseable, creo, es que la política exterior sea una política de Estado. En España, además, se da una particularidad y es que cuando uno estudia las opiniones de los españoles sobre un montón de cosas, como decía Carlos, hay amplísimos consensos. O sea, los españoles somos profundamente europeístas, mucho más que muchos de nuestros socios europeos, creemos en el multilateralismo de forma muy marcada, por lo general somos bastante atlantistas, mucho más de lo que cabría esperar, pero somos un país atlantista, creemos en los derechos de las minorías y muy en particular en los derechos de la mujer, de forma generalizada, y estamos dispuestos a defenderlos internacionalmente. Hay un consenso en nuestro país amplísimo sobre la importancia de abordar el cambio climático, sus consecuencias y hacerlo en el ámbito internacional. Somos un país fundamentalmente que apuesta por la diplomacia, como decía Carlos, y por básicamente evitar la guerra, la diplomacia y el entorno multilateral. Entonces, todo esto son consensos que son de verdad extraordinariamente amplios en España, mucho más amplios que en otros países. Entonces, el ruido al que está sometido en estos momentos nuestra acción exterior y la diplomacia es un producto en gran medida de la polarización y de la politización de todo, que cae incluso a las dinámicas más básicas, ¿no?, como pues, por ejemplo los que hemos tenido que comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores de nuestro Congreso del Senado, que solían ser, pues la verdad, comparecencias bastante razonables, ¿no?, porque estos consensos pues, se reflejaban en las dinámicas de las comisiones, pues ya no se da, ¿no? Son comparecencias muy dialécticas por lo general, no sé si tanto como los plenos, pero vamos, se acercan bastante. Ya todo se utiliza en el debate político como arma arrojadiza, incluidas las posiciones de política exterior, y por lo tanto yo creo que hay un elemento como de pantomima, pero que tiene consecuencias reales en el debate político sobre el fondo de nuestra acción exterior. Mi esperanza es que esto
no sea estructural ni se mantenga en el tiempo porque perjudica nuestra capacidad y nuestra influencia en el exterior y no responde, clarísimamente no responde a la forma en la que los españoles ven el entorno internacional y ven el papel de España en el entorno internacional. Por lo menos esa es mi lectura. No, yo creo, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en la gran ventaja que tenemos si uno piensa ahora mismo en la Unión Europea y todos los desafíos que tiene la Unión Europea y cómo tiene que construir su propio futuro más allá de lo que esté ocurriendo en un país de un lado y del otro, que tenemos que ser, nosotros tenemos una gran ventaja ahí, porque es verdad que nosotros creemos profundamente en la Unión Europea, pero es que toda la sociedad, y cuando digo toda la sociedad digo las empresas, digo los ciudadanos, digo las instituciones, o sea, somos profundamente, como habéis dicho algunos de vosotros, europeístas, y yo creo que en ese sentido, claro que tenemos que ahora un papel muy relevante que jugar, ¿no? A mí, unido con esto, hay una cosa que ha dicho Liana que a mí me parece fundamental, ¿no? Y hablando, o sea, digo unido en el sentido de políticas de Estado y demás. Claro, o sea, en fin, aquí estamos hablando de continuidad en la política exterior que tiene España, si queremos tener autoridad, si queremos tener credibilidad frente a terceros, ¿no? Yo creo que eso debería de tenerse en cuenta siempre. Que esto va de medio plazo, que esto va de largo plazo a la hora de tomar determinadas decisiones y demás. ¿Por qué? Porque al final eso arrastra tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Hay un caso en política internacional que para las empresas yo creo que poco se ha hablado muchísimo, pero que yo valoro un montón, y es lo ocurrido tras la agresión, la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? O sea, nos parece la cosa más natural del mundo que hubiera ese consenso tan tremendo a la hora de poner sanciones. O sea, no es una cosa menor, ni muchísimo menos. O sea, hubo un consenso generalizado, no solamente entre los gobiernos, sino entre las empresas, cuando muchas de ellas, no solamente las españolas, sino las principales, iban a ser enormemente perjudicadas por esas sanciones. Y hubo un consenso rápido que se forjó en nada de tiempo para ir deshaciendo posiciones. Pero eso es algo absolutamente extraordinario. O sea, sin llegar a ese extremo, se dan circunstancias en otros países ahora mismo del mundo donde no se puede pedir que las empresas vayan desapareciendo y vayan retirándose o se vaya complicando sus operaciones en determinados países como consecuencia de decisiones políticas. Y eso lo estamos viendo hoy en día, yo creo que se sabe de lo que estoy hablando, donde hay países que están posicionados y que por determinados planteamientos y posicionamientos pues la operatividad se ve interrumpida. ¿Eso cómo lo gestionamos? O sea, una política exterior, es decir, una política de Estado, tiene que tener en cuenta todos los intereses del país o dependiendo, ¿no? Porque en el día a día de las empresas, cuando hay determinadas manifestaciones, cuando hay determinados pronunciamientos, se complica muchísimo la situación. Y no es fácil de revertir. Una empresa no se puede ir corriendo de un día para otro de un país, ni puede, o como consecuencia de decisiones que pueden generar determinadas represalias, pues empiezas a desatender tus contratos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que las empresas españolas están en el exterior y eso nos da un papel estratégico, relevancia y tal, pero al mismo tiempo se toman decisiones que complican enormemente la vida de las empresas españolas y que pueden llevar, bueno, pues eso, a deshacer posiciones o a perder competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí esa es una cuestión fundamental ahora mismo para el mundo empresarial. No sé cómo lo veis. Sí, yo sobre este mismo tema, o sea, desde luego el disenso complica más la política exterior que el consenso. Yo quizás soy un poco menos optimista sobre las posibilidades de tener una política de Estado como la que se tenía en los 80 o en los 90. Y creo que más allá del ruido, que efectivamente creo que el ruido y la polarización son uno de los elementos, creo que hay tres elementos que son mucho más estructurales que previenen un poco que volvamos a esa situación, ¿no? En primer lugar, el consenso en torno a qué objetivo, ¿no? Volviendo a lo que comentábamos en la ronda anterior,
pues claro, cuando el objetivo es volver a salir al mundo, ¿no? y adherirnos a unas instituciones que además las vemos como todavía un poco ajenas, ¿no? Y ahí están y tienen sus propias fuerzas, dinámicas, bueno, pues nos sumamos a ese carro, bueno, pues ahí digamos que hay menos debate posible en torno al objetivo, ¿no? Y ahí hay, bueno, pues un consenso de las grandes fuerzas políticas, que también en ese momento son dos, y no más, en torno a esos objetivos. En el momento en el que, como estamos precisamente hablando ahora, ¿no? Ese objetivo se cumple, se empieza a pensar en cuál puede ser un rol más particular, se empiezan a granular mucho más esos objetivos, es mucho más natural que afloren los disensos, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los objetivos pues, pasa a ser el posible rol, por ejemplo, en la agenda climática, bueno, pues no todos los partidos políticos, que son los que luego van a tener las riendas de la política exterior, tienen la misma opinión sobre la agenda climática. Entonces, ahí el consenso es más complicado. El segundo elemento sería precisamente las consecuencias de estas 4 décadas de globalización. La medida en la que lo exterior afecta al día a día de las personas es muchísimo mayor hoy que hace 40 años. Por lo tanto, también en este sentido es mucho más natural que haya posiciones en función, ¿no? de los distintos actores o de los distintos grupos de la sociedad interpelados, que haya posiciones distintas sobre qué se espera de lo internacional, qué se espera que los partidos políticos como agentes, ¿no? de esa voluntad actúen en lo internacional. Y el tercero de los elementos también que tiene que ver con es que las sociedades son mucho más complejas, ¿no? Las empresas son actores internacionales ahora, los migrantes son actores internacionales, las universidades son actores internacionales. Esto no era así, o no era así en esa magnitud, ¿no? Esto también lleva a que las definiciones de qué son los intereses y qué son los valores sean mucho más difíciles, ¿no? Muchas veces no hablamos de intereses y valores, sería interesante a lo mejor un debate de cuáles son los intereses y cuáles son los valores, y probablemente desde distintos actores de la sociedad, desde distintas perspectivas ideológicas, desde distintos actores públicos y privados, nos vamos a encontrar con definiciones muy difíciles de intereses y valores. A mí me costaría muchísimo ahora mismo definir desde mi punto de vista cuáles son los intereses y los valores, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos elementos, igual que ese panorama internacional se vuelve más complejo, no el panorama español, los panoramas nacionales frente a esa realidad internacional también se vuelven más complejas. Y yo creo que en ese sentido, bueno, pues podemos a lo mejor añorar esa política de Estado, pero creo que vamos a tener que repensar la forma de hacer esas políticas de Estado. Sí es verdad que quizás a diferencia de otros países tenemos algunas anclas, ¿no? que señalaba Manuel, ¿no? En muchos países europeos no hay un consenso europeísta, ¿no? Bueno, pues nosotros a grandes rasgos los tenemos, ¿no? Entonces, a lo mejor partir de esas bases, ¿no? A mí me da la impresión que a veces pensamos que hay más diferencias de las que realmente se dan entre las fuerzas políticas españolas en la acción exterior, porque se manifiestan además con cierta acritud. Si uno sigue, por ejemplo, las comparecencias en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, en la Comisión Mixta Congreso-Senado, tiende a quedarse con los puntos de disenso. Y si analiza, sin embargo, los puntos de disenso, son menos importantes que los puntos que no han salido porque se suponen que son un consenso tácito. Pasa así en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea. Si uno se fija en las últimas reuniones, hay discursos que parecen muy batalladores frente al Gobierno, pero que se centran en 1 o 2 puntos y no en una cuestión general respecto a la actuación del Gobierno en ese ámbito comunitario. Desde luego, hay que intentar que la política exterior sea de amplio consenso, pero se tiene que alcanzar después de un debate, no por definición. Hay un Gobierno y hay una oposición. Tienen que discutir abierta y públicamente, también con el parecer de la sociedad civil, para llegar a conclusiones compartidas, que no siempre serán exactamente iguales, porque tendrán sus matices. La izquierda y la derecha también se manifiestan en la política exterior, inevitablemente y casi diría que afortunadamente. Ahora, hay algo que hay que tener muy en cuenta. La Unión Europea. La Unión Europea, como alguien defendió, puede no considerarse estrictamente política exterior. Yo creo que es política exterior y más, o muchas cosas y política exterior. Y en la Unión Europea ya no se manifiestan solamente los países, se manifiestan las fuerzas políticas. De manera que, lógicamente, los partidos políticos europeos a los que pertenecen los partidos españoles van a tener una confrontación dialéctica en la Unión Europea.
En primer lugar, en el Parlamento Europeo y entre los propios partidos europeos. Bueno, eso hay que acogerlo con normalidad. Hay que acogerlo con normalidad. En el sentido de que una cosa es torpedear la actuación de España en el Consejo Europeo o en el Consejo de la Unión, y otra cosa es debatir la posición de España, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Si normalizamos eso, en todos los sentidos habremos avanzado bastantes cosas. Sobre todo porque además nos viene una época que no ha salido aquí demasiado, no sé si porque no queremos hablar del elefante en la habitación, que se llama segunda presidencia Trump. Y la segunda presidencia Trump va a ser un desafío para todos en la Unión Europea. Socialdemócratas, conservadores, liberales, izquierda unitaria, verdes, da igual. Va a ser un desafío absolutamente para todos. Bien, no hay nada más que ver a quién se va a nombrar secretario de Estado. Como españoles, doble preocupación. Doble preocupación. Pero, sin embargo... Podía haber sido peor, ¿eh? Sí. Porque estuvimos a un punto, tris, Si llega a ser Grenell, yo ya me exilio. Claro. Pero además, el gobierno actual, si lo consideramos una continuidad ideológica, ya ha tenido que lidiar con una presidencia Trump. Y se supo lidiar esa presidencia Trump. Ahora, hay un problema dentro de la Unión Europea y tenemos que reconocerlo. Nunca hasta la fecha se había dado una diferencia tan excluyente entre Estados miembros respecto a políticas fundamentales. Esto no se había dado nunca, ni siquiera cuando el Reino Unido estaba dentro de la Unión, porque siempre se llegaba a un punto de acuerdo después de mucha discusión. Pero ahora mismo tenemos algunos Estados miembros que están dispuestos a cuestionar consensos básicos y a otros que van a tratar de diferenciarse de la mayoría, sin ser a los que me refiero, que obviamente son dos esencialmente, Hungría y Eslovaquia, diciendo yo soy más que vosotros en relación a los Estados Unidos, mi relación es más privilegiada, y ahí vamos a tener que, como España, jugar un papel muy inteligente. Primero, para no quedarnos en una esquina ideológica, algunos estarían encantados de que eso fuera así, y ser capaces de jugar un papel muy constructivo para que la Unión Europea forme o establezca o consolide alianzas con muchos grupos en el mundo, con muchos grupos de países o organizaciones de países. Estoy pensando, obviamente, en los países que hemos citado antes, desde Iberoamérica hasta Asia, pasando por África. Y para eso tenemos ciertamente la necesidad de entender que el debate en política exterior en España no puede ser ni excluyente, ni blanco y negro, de buenos y malos, de los que quieren defender los intereses nacionales y quienes quieren traicionarlos, porque es un debate maniqueo y además quien lo dice sabe que no es verdad. Da para una última ronda. Es verdad que no habláis de Trump porque, en fin, y poco habláis del futuro de la Unión Europea, que yo te lanzaba también ese balón. Pero termino lanzando otro... Esta casa tiene un especial vínculo siempre con América Latina y ha salido América Latina en todo el debate, ¿no? ¿Creéis que existe, bueno, además está muy interesante, ¿no? Si tirásemos desde la Patagonia hasta Estados Unidos, tendríamos ahí un eje sumamente interesante, ¿no? Otro día leía que Milei había cerrado la Casa de la Moneda y empezaban a fabricarlos en China, ¿no? ¿Creéis que hay un giro de América Latina hacia el Pacífico, que no hacia el Atlántico, y que eso puede perjudicar en el papel de España como actor estratégico, o en ese papel, ¿no?, que estamos debatiendo sobre árbitro que tú decías, ¿no?, entre los diferentes pseudobloques actuales? Yo sobre este tema soy razonablemente pesimista, os tengo que ser honesto, ¿no?, porque creo que el viraje de América Latina, sobre todo en la dimensión económica, ¿no?, hacia Asia y sobre todo hacia China, es muy marcado. Si uno mira el mapa de América Latina y ve cuál es el principal destino de exportaciones de la mayor parte de los países del Cono Sur, es de lejos China. O sea, por ejemplo, los datos de Chile, pues en estos momentos Chile exporta más a China que a la Unión Europea y a Estados Unidos de manera conjunta, ¿no? Esto pasa en varios países de la región. El stock de inversión es muy relevante.
Claro, el pensar que esto no va a tener ninguna incidencia en la acción exterior de la región, pues la verdad, a mí me parece que es una osadía, ¿no? No hay ningún presidente cuerdo de México, de Chile o de Perú que vaya a adoptar medidas contundentes, por ejemplo, hablábamos de sanciones a Rusia, un paquete de sanciones a China, si China invadiese Taiwán mañana o implementase un bloqueo duradero, ningún país de la región implementaría probablemente sanciones, ¿no? Ya hemos visto una reticencia enorme en el caso ruso, han hecho denuncias en la Asamblea de Naciones Unidas, pero ningún país ha impuesto sanciones en un tema tan sensible para los europeos y tan sensible para España. O sea, eso ya es una indicación de dónde se sienta la región, ¿no? Y no solamente es que la estemos perdiendo económicamente y diplomáticamente, sino que es que también les está pasando lo mismo a los norteamericanos, ¿no? Que no han tenido una política sostenida hacia América Latina en muchísimo tiempo, ¿vale? Hay casi un proceso de ignorar la región y no tener presencia. Entonces a mí me preocupa mucho y me parece que deberíamos de recuperar, incluso os diría a nivel transatlántico, una visión del mundo atlántico que incluye América Latina, que esto nunca lo he entendido muy bien, habiendo pasado tanto tiempo en Estados Unidos, y es que los americanos, no sé, por algún motivo ellos creen que el Atlántico acaba en Florida y la relación transatlántica es toda norte-norte, ¿no? Es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando la visión un poco de Kennedy y de aquella época era que había una relación transatlántica trilateral donde estaba América Latina inserta y que forma parte de Occidente. Entonces aquí hay una pregunta fundamental muy interesante y es si América Latina forma parte de Occidente. Y los españoles lo hemos creído a pies juntillas durante mucho tiempo y así nos hemos comportado, ¿no? Demostrando que esta era nuestra creencia y el mundo realmente, este mundo de bloques y complejo, la verdad que es un lugar mucho más amable si América Latina está en Occidente, ¿no? En sus instituciones, en sus valores, en su anclaje económico, en su anclaje diplomático, que si no lo está, ¿no? Un comentario sobre Trump, perdón, y ya os dejo la cuestión latinoamericana. Yo creo que las elecciones, yo estaba en Estados Unidos la semana pasada, en Nueva York, cuando se produjeron las elecciones, sigo el país con bastante detalle y es un momento muy trascendental, ¿no? Verdaderamente muy trascendental. El otro día unos compañeros lo comparaban con 1948, ¿no? Decían que el país se enfrentaba a una decisión del calado de las decisiones que tomó después de la Segunda Guerra Mundial de comprometerse con la arquitectura internacional, con la OTAN, con las instituciones multilaterales, con las instituciones de Bretton Woods. En aquel momento decidió comprometerse con ellas y ha sostenido 70 años de acción exterior con un gran consenso, por cierto, bipartidista, de apoyo a esa arquitectura, las alianzas, pequeñas variaciones aquí y allá, pero fundamentalmente con un compromiso. Esta administración es distinta. Aquí viene un cuestionamiento de buena parte de ese compromiso y por lo tanto ese es un Estados Unidos más unilateralista, aislacionista en algunos elementos, revisionista de la arquitectura comercial, climática, en parte de la arquitectura de alianzas. Entonces vienen curvas muy gordas, ¿no? Porque este es un Estados Unidos que vamos a tener que lidiar con él. Y esto es solo en la agenda exterior, ¿eh? En la agenda doméstica también la presidencia plantea retos fundamentales, pero en la exterior muy serios. Y acabo con una última frase que tiene que ver con Europa, que es: este Estados Unidos va a exigir de la Unión Europea un nivel de madurez, un avance. Desde mi punto de vista, espero que la conclusión sea hacia la mayor integración en política exterior y de seguridad y en otros ámbitos también, porque es un mundo donde hace mucho más frío para los europeos. Hemos estado en el fondo muy mal acostumbrados a un paraguas de seguridad y diplomático norteamericano muy potente que se está empezando a retirar y que nos va a dejar en nuestro vecindario y en otros lugares mucho más solos, ¿no? Entonces aquí viene un dossier de responsabilidad para Europa bastante marcado, ¿no? Sí, vamos, efectivamente no hablamos mucho de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que ahí la negociación, o sea, transaccionar con Estados Unidos va a ser el día a día. A mí me parece que esa no ha sido la política que ha seguido la Unión Europea normalmente, o sea, multilateralismo, respeto de las reglas, etcétera, pero vamos a tener un socio que es transaccional y tendremos que ver cómo interactuamos, porque su manera de entender las relaciones no se enmarcan en el ámbito multilateral, sino en otra dimensión, ¿no? Y bueno, pues efectivamente eso va a suponer un reto que yo creo que debemos de afrontar, y esa también es una gran dificultad, pues todos cohesionados, ¿no? Dentro de la Unión Europea, pero bueno, ese va a ser un gran reto. Respecto a América Latina, o sea, yo soy un poco más optimista en el sentido de que yo sigo percibiendo un interés en la parte empresarial, ¿no? Siempre hablo de la parte empresarial, afortunadamente, y no de la política o de los gobiernos, por trabajar con empresas españolas, y lo veo en toda la región. Es verdad
que China ya está presente en América Latina, o sea, ya está, o sea, esto no es que, no, ya está, es una realidad. Yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos y hay que seguir trabajando en esto por tener un diálogo. A ver, la expresión no es muy acertada, pero se entiende perfectamente de tú a tú, porque normalmente hemos intentado pues, ser nosotros los que hemos marcado en la Unión Europea y en otros foros la política con América Latina, con otras regiones, ¿no? O sea, esto va de cómo puedo trabajar en estos países, cómo puedo, y yo creo que América Latina está muy abierta a eso, está muy abierta a que las empresas españolas, las empresas europeas vayan allí, qué es lo que necesitas, en qué puedo contribuir, que los marcos regulatorios se mejoren, que no solamente vayamos con la financiación, sino que también vayamos con la cooperación técnica. O sea, yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas. Y luego hay un aspecto que a mí me parece especialmente interesante y es el incorporar los países de América Latina a organizaciones multilaterales. Estoy pensando, por ejemplo, en la OCDE, ¿no? La OCDE, que parece que es occidental, ¿no? Bueno, claramente la OCDE pues es Estados Unidos, ¿no? Necesitamos más países de América Latina en organizaciones como la OCDE, ya tenemos unos cuantos países. Sí, efectivamente, tenemos en negociación Brasil, que Brasil, bueno, pues no, ahora mismo no está muy convencido en entrar en la OCDE. Yo creo que ahí España puede jugar un papel estratégico con Brasil para incorporarla a la OCDE. Tenemos Argentina, que ahora con el cambio de gobierno el año pasado ha dicho sí, yo quiero estar en la OCDE. Tenemos también a Perú con, bueno, con una serie de cuestiones que hay que solucionar antes de su entrada. Yo creo que es importante esa presencia de los países de América Latina en estas organizaciones, ¿no? O sea que yo creo que sí que hay cuestiones que, porque yo veo interés por trabajar, pero también veo interés por trabajar sentándonos a una mesa a negociar. No, yo te ofrezco esto y esto, que es un poco lo que la Unión Europea, bueno, y Estados Unidos han hecho en estos países, ¿no? Sí, vamos, no, yo no puedo estar más de acuerdo con Marta. Yo creo que, bueno, volviendo un poco a esa idea de cómo se ve China o cómo se ve Rusia desde América Latina, yo creo que también ahí quizás nos falta comprender un poco mejor, ¿no?, cómo se han visto ciertos conflictos o ciertas agendas o ciertas crisis desde distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, que para nosotros, para mí personalmente, desde luego, la invasión de Ucrania es un problema existencial y global no lo es para muchos de los países latinoamericanos que votan en el Foro de Naciones Unidas, no lo es tampoco para muchos africanos que consideran que es un conflicto regional, como de hecho se dan, pues, por ejemplo, entre países asiáticos, entre países africanos, ¿no? Y donde la Unión Europea no se comporta como si esos otros conflictos fueran globales. Entonces, claro, digamos que se ha hecho mucho análisis de voto, ¿no?, para ver, bueno, son mis aliados, no son, ¿no? O sea, quizás yo creo que esa lectura, o sea, que hay que rebajar mucho el significado, ¿no?, de esas abstenciones o bueno, sobre todo de las abstenciones, ¿no? Y luego también yo no sé hasta qué punto hemos abusado un poco de dos relatos, ¿no? Uno, el de los valores compartidos, y el otro, el de España como puente, ¿no? Es decir, los valores compartidos, pues de nuevo los de quién y quién, ¿no? Porque ahora mismo también, ¿no?, ya lo decía Carlos, sería un poco, o sea, nos costaría definir los valores compartidos europeos, entonces ya ni hablemos de los valores compartidos transatlánticos. Y luego, Marta me corregirá, pero yo tengo la sensación de que, por ejemplo, en el ámbito empresarial, mucha de la presencia europea en América Latina no ha necesitado a España. No, la europea no. Yo no creo que las empresas francesas hayan necesitado el vínculo español con América Latina para tener sus posiciones inversoras, ¿no? Entonces, no, pero perdona, sí que España se utiliza como puerta de entrada a América Latina hacia otros países europeos. Hacia ese lado es más... sí. Entonces, también un poco esta idea de, ¿no?, que es un poco la idea de la Unión Europea con el Global Gateway, ¿no?, de o los chinos o nosotros, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, no va a pasar, entonces asumamos que eso no va a pasar, pues China ya es, ¿no?, ya lo decía Manuel, el primer socio comercial, desde luego, de toda la costa pacífica. También es que, en general, la actividad económica del planeta se está trasladando del Atlántico al Pacífico, o sea que, bueno, también parece natural que esto ocurra. Y claro, si nuestra aspiración es
convertirnos en el primer socio comercial o mantener o asegurar que vamos a asegurarnos, ¿no?, la primera posición inversora en las próximas décadas, bueno, pues probablemente esto a lo que nos conduzca sea la nostalgia y la frustración. Pero entonces mi pregunta ¿es que queremos eso? ¿Es que necesitamos eso? Porque a lo mejor no se necesita eso, a lo mejor se necesita que efectivamente las empresas españolas, las editoriales españolas o europeas, las universidades españolas tengan una presencia, bueno, pues muy capilar, ¿no?, en la región. Hay planos, ¿no?, de relaciones birregionales que probablemente nunca van a poder florecer de la misma manera con países asiáticos o con China, como pueden ser pues todas las relaciones culturales, educativas. Bueno, pues quizás es más en ese sentido, ¿no? O sea, si lo vemos como un juego suma cero, desde luego sí, estamos abocados a perderlo, pero quizás lo interesante aquí es no verlo, ¿no?, como juego suma cero. Yo creo que tanto la relación euromediterránea como la relación entre la Unión Europea y América Latina son aportaciones fundamentales que ha hecho nuestro país en Bruselas. No porque seamos los más interesados, sino porque hemos entendido históricamente la importancia de ambas regiones para la Unión. Porque no tenemos un concepto de la Unión eurocéntrico. Y eso en España se ha rechazado siempre. No somos el ombligo del mundo, ni queremos ser el ombligo del mundo. Y por eso hemos querido, desde nuestro ingreso en las comunidades europeas en 1986, aportar esa dimensión en dos regiones, América Latina y el Mediterráneo, que ha tenido buenos frutos. Ahí está la Unión por el Mediterráneo, con sus dificultades, pero con su trabajo, y toda la relación que se ha establecido con América Latina, desde ese núcleo que es Iberoamérica. Por lo tanto, yo creo que ahí, como país, tenemos mucho que jugar. Y tenemos mucho que jugar porque vamos a entrar en una época extremadamente complicada. O sea, yo no sé si no queremos nombrar el problema y queremos olvidarlo. Es que el 20 de enero toma posesión el señor Trump. Anda, toma posesión como presidente de los Estados Unidos de América. Y pasamos de una época de colaboración entre la Unión Europea y la administración norteamericana con el señor Biden a una situación en la que Dios nos pille confesados. Porque es que tampoco sabemos exactamente cuál va a ser la dinámica, cuál va a ser la aceleración, cuáles van a ser las relaciones. En esa dirección, yo, porque Lucía me daba antes un poco la entrada, creo que es el momento precisamente de acelerar la profundización política europea. Es el momento, frente a lo que se pueda pensar. Y alguien con mucha lógica dirá, por este hombre a las 8 de la tarde ha perdido los cabales, porque en la Unión Europea hay cada gobierno que si le dices que hay que profundizar políticamente la Unión, casi le detienen. Casi le detienen. Bueno, en mayores dificultades nos hemos visto. Por ejemplo, yo creo recordar la Carta de los 8, respecto a Irak, en su momento, que parecía que se rompía la política exterior de la Unión Europea, y sin embargo fuimos capaces de dar pasos hacia adelante que nos llevaron a una Constitución Europea que vive hoy en el Tratado de la Unión al 95%. Bueno, pues ese 5% es el que hay que superar. Y por eso yo creo que la perspectiva de una Europa federal sigue siendo la más realista de todas, que es preciso convocar una nueva convención y que necesitamos un tratado que se llame Constitución. Y ahora llámenme loco, pero creo que esos deben ser los objetivos de los países europeístas, que no podemos arrugarnos ante la situación. Porque si nos arrugamos ante la situación, entonces le vamos a hacer el juego ¿a quiénes? Pues ya sabemos a quiénes. A Hungría, a Eslovaquia u otros países cuyos gobiernos tienen una convicción europeísta muy relativa. Y ante eso no podemos quedarnos con brazos cruzados y aquí paz y después gloria, porque esto que tenemos se puede desandar y se puede desarticular poco a poco. Que nadie piense que esto está escrito en granito. Hay que defenderlo y desarrollarlo todos los días. Por cierto, también hay que tener en cuenta que en Europa hay elecciones continuamente y también los gobiernos cambian. Y efectivamente no estamos condenados a que en Hungría siempre esté el señor Orbán, por poner un caso.
Y ya no cito más países para no meterme con nadie más. Así que desde España tenemos una posición privilegiada y con esto termino, Lucía. Y es que aquí hay un enorme consenso europeísta. En esto sí. Yo creo que si pregunto al Partido Socialista, al Partido Popular, ¿ustedes creen que Europa debe tener una Constitución europea, que eso significa culminar la unión política, más unión económica, más unión social? Pues seguramente me encontraré con la grata sorpresa de un importante acuerdo. Y ese papel lo podemos jugar en estos momentos, porque además Trump puede ser un gran federador europeo a poco que se lo proponga. Pues muchas gracias, Carlos, Iliana, Marta, querido Manuel. Gracias por esta mesa. Yo me quedo con esto de la idea del consenso, porque yo con el ruido que hay, con la idea de que tenemos esos valores europeos de consenso y que ese posible acuerdo, ¿no?, que tú dices pudiera ser posible, yo me quedo ya con eso en positivo, ¿no? Gracias por vuestro compromiso, por vuestra generosidad y por estar esta tarde aquí en estas preocupaciones muy españolas. Les invito a todos ustedes mañana a la tercera sesión que tendrá que ver con economía. Así que muchas gracias y hasta la siguiente.